Una nueva edición, estamos en la conducción y en la dirección del espacio. Bueno, la primera reflexión tiene que ver con la conferencia de prensa del el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Ceballos, y la compañía de varios de sus ministros, sobre todo para abordar el tema de la tragedia de Villa El Salvador y anunciar las medidas, vamos a decir así, radicales, ¿no?, extremas que han tomado, aunque no con tanta premura como él y el gobierno lo reclaman, en el sentido de que se han demorado en realidad 13 días para anunciar lo que esta mañana hemos escuchado, ¿no? Bueno, primero sugerir el pedido de renuncia del presidente de Ocinermin, cosa que ya se había cumplido el día anterior. Él mismo ha aceptado que se les ha adelantado, y también de todos los componentes del directorio, ¿no?, de Ocinermin. Y la reestructuración total de este ente fiscalizador, ¿no? En buena cuenta, lo que viene a hacer es un reconocimiento público y expreso, ¿no?, manifiesto de responsabilidades de esa institución en la falta de control, de fiscalización, ¿no es cierto?, de supervisión técnica del camión y de la empresa y de quienes han tenido que ver directamente con este accidente, con esta tragedia que ya ha dejado 23 muertos. Y por supuesto, decir claramente que el informe técnico emitido por Ocinermin dice que digamos, el camión que cometió el problema tan luctuoso básicamente tuvo que ver con tres defectos, ¿no? Uno, que le faltaba un soporte mecánico en la parte delantera que pudiera retener todos los cables que tenían que ver con las válvulas de seguridad. En segundo lugar, que no había, pues, esos son los dos más clamorosos defectos o errores en el manejo y en la previsión técnica. No había una especie de control remoto, una palanca que pudiera permitir el manejo a distancia de la válvula de seguridad para desactivarla una vez comprobada la fuga del gas, ¿no? Entonces, esos dos factores básicamente han sido los que han originado este accidente tremendo. Y además se ha conocido con estupor, ¿no?, que era pues una práctica de mercado esto de las autorizaciones automáticas, ¿no?, inerciales, ¿no? Es decir, no había una supervisión física, material, in situ de los camiones, ni tampoco de los elementos técnicos que presentaba la empresa y con los cuales operaba en todo el territorio nacional. No, eso no existía. Había una declaración jurada, ¿no?, y unas fotografías de los camiones es decir, el exceso y el abuso y el escándalo de la informalidad, ¿no? Y eso es lo que ocasiona este tipo de faltas, de errores y por supuesto también de delitos, ¿no? Porque ya una cosa es la evacuación de este informe técnico por parte del supervisor y del fiscalizador sectorial, y otra cosa es la investigación penal abierta por la Fiscalía de la Nación. Entonces, para comenzar, decir eso, porque eso es lo que la ciudadanía ha podido testiguar esta mañana. Y el señor presidente del directorio de Ocinermin, que renunció el día de ayer, ha quedado pues bajo las patas de los caballos, como se dice, ¿no? Porque hace algunas semanas, cuando recién se había producido el accidente y no había tantos muertos como hasta el día de hoy, dijo que el camión estaba con todas sus licencias, sus autorizaciones en regla y que no había problemas, y que en todo caso la responsabilidad venía por el tema de la pista, del desnivel, ¿no?, y ya las implicancias eran pues del gobierno municipal de Villa El Salvador. Pero después se desdijo, después de que también se conoció todo el escándalo de la preparación, capacitación y el media training que él solicitó urgentemente y por supuesto desesperado por las presiones públicas sobre su figura y sobre su imagen, por supuesto, y que bueno, al final no le sirvió de nada, ¿no?, porque ha tenido que renunciar, y con él el gerente general y todos los que lo acompañaban en la institución. Bueno, está también ya cambiando de tema, el tema político propiamente dicho, ¿no? Continúan, se han desatado, y esto es creciente, este campeonato de egos, por ejemplo, lo que se ve entre el señor Luna y el señor Urresti en Podemos,
¿no? Y estos encuentros fratricidas, ¿no? Y guerras civiles en la práctica, que ya se están viendo también en FREPAP, entre los hermanos Jonás y José Ataucusi, y los demás que tienen que ver con la elección también de los integrantes de FREPAP al Congreso, e incluso con lo que está pasando en las filas de Unión por el Perú, con el señor Antauro Humala. Él mismo ha dicho, más o menos parecido a lo que dijo Urresti respecto de Podemos, que ambas agrupaciones están allí con esa representación parlamentaria conseguida, ¿no? Gracias a ellos, gracias a las figuras hegemónicas, caudillistas y liderescas de ellos, ¿no? Tanto en el sector de Podemos con Urresti como en UPP con el señor Antauro Humala. Entonces, en tanto tal, ellos ya se consideran, ¿cómo se dice?, independizados de lo que pudiera ser el vientre de alquiler que los ha llevado a la representación nacional. Entonces, eso conlleva una serie de implicancias, de proyecciones que vamos a analizar aquí. Estamos con Gustavo Pacheco, presidente del Instituto Internacional de Gobierno, ex congresista, ex vicepresidente del Congreso también. Gustavo, bienvenido a este espacio y al análisis político. Javier, muchas gracias. Otra vez en Radio Canal Identidad, ennoblecido y gustoso de compartir los micrófonos. Bien, compartes algo de lo que hemos dicho en esta introducción respecto a lo que puede venirse estos encuentros fratricidas en las organizaciones políticas principales, las que tienen presencia en el próximo Congreso. En primer lugar, respecto al comentario primigenio sobre Villa El Salvador. Ah, por supuesto. Cuando no existe un Congreso, un Parlamento abierto en actividad, suceden estas cosas. Han pasado ¿cuántas semanas? Y recién un funcionario no de primer nivel, simplemente de una oficina de supervisión, renuncia como si fuese el rango de un ministro de Estado. ¿A qué cartera le pertenece este asunto? Si hubiese un Congreso abierto, hubiera ido el ministro del ramo o los ministros o el primer ministro a comparecer en el control de acción política, en la fiscalización propia del Parlamento. Eso no ha ocurrido. Por esta razón, muy buen punto, es importantísima la división de poderes, porque ahora solamente hay un superpoder, que es el poder ejecutivo. ¿Dónde está el Parlamento? No existe. Punto 2. No basta con que nos expliquen que el señor de Ocirmín ha renunciado y ya está. No basta. Y la responsabilidad política tiene que ir más arriba. Ya veremos qué nos cuentan, y los parlamentarios electos ya tienen que hacer escuchar su voz. No hace falta que les entreguen su credencial, no hace falta que el escaño se les adjudique, y ya están electos, y como electos tienen que levantar su voz. ¿Qué va a pasar en el nuevo Congreso? ¿Cuáles son estas hogueras de vanidades en las que están enfrascados los nuevos padres de la patria? Bueno, ahí está la composición absolutamente representativa del país. Ningún encuestador habló del FREPAP. Estas encuestadoras que se presentan como gurús, como Nostradamus, como el quinto poder, no han acertado. No han acertado porque dijeron que iba a desaparecer Fuerza Popular. No ha desaparecido. Tanto APP como Fuerza Popular siguen teniendo vigencia y vigor en el nuevo Congreso. Sí les ha funcionado a medias volver a imponer Acción Popular, como hicieron en el municipio de Lima, que impusieron Acción Popular. Ahora también la han impuesto, porque honestamente yo no sé dónde están sus bases ni su bolsón electoral, sino es que hay un establishment que los apoltrona y los consolida. Finalmente, considero que en estas elecciones tenemos que esperar cierta resolución pacífica de los poderes, porque más allá de la política es importante cuidar la economía. La economía está paralizada. No estamos mal dentro de la región latinoamericana, pero podríamos estar mucho mejor. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Aunque, vamos a decir así,
creo también, para ser justos, que esta desaceleración económica no es atribuible necesariamente o directamente a la gestión de Vizcarra, sino que más bien es producto también del encuentro, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la baja de los commodities peruanos en el contexto internacional, ¿no? A ver, vamos por partes y cucharadas. El gobierno del presidente Kuczynski, Peruanos por el Cambio, ingresó el año 2016, 28 de julio, ¿no? Hasta el 21. Les queda un poquito más de un año de gobierno a este equipo del señor Kuczynski, el señor Vizcarra y la señora Mecha Arauz. Peruanos por el Cambio. Por favor, dime una sola obra de este gobierno. Una. Okay. No hay ninguna obra. O sea, ¿eso qué tiene que ver con China ni con Estados Unidos? Nada. No hay una obra que, en palabras de Keynes, hubiese podido acelerar el consumo. No hay una sola obra en 3 años y medio. Bueno, acá también hemos criticado eso, por ejemplo, cuando decíamos, después de transcurridos 3 meses de la disolución del Congreso en septiembre, ¿no?, que el presidente tenía la sartén por el mango y tenía la obligación de presentar resultados al Perú, a la ciudadanía, al contexto internacional, y en realidad no se veían las realizaciones políticas que se requieren, las políticas de Estado, las obras, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Pero digamos, la macroeconomía del Perú incluso lo presenta como una vedette en la Alianza del Pacífico, está muy arriba, incluso es referente internacional. El tema de la macroeconomía está controlada y está bien. Y la desaceleración no implica que no crezca, el Perú sigue creciendo, solamente que a una velocidad diferente. Pero ciertamente el señor Vizcarra tiene la obligación, ahora sobre todo en este año y medio que le queda o menos, de presentar resultados, sobre todo con un Congreso que estamos seguros que no le va a ser obstruccionista como pudiera ser en el anterior, y que en alguna manera va a tener que entenderse, porque es un Congreso hiper fragmentado, donde la representación, la distribución del poder ha sido distribuida, mejor dicho, en 9 bancadas, que lo que obliga a una mecánica de entendimiento, de diálogo, de transacción, para poder destrabar los grandes proyectos y sacarlos adelante. El señor Vizcarra no puede esconderse ni correrse de eso, y es su responsabilidad también, aunque no debería imponer la agenda como lo ha venido haciendo, sino que también escuchar las voces de quienes están ingresando al Congreso. Bueno, me parece que de los 130 parlamentarios, escasamente 12 congresistas tienen experiencia parlamentaria. 12. El resto va a tener que empezar de cero. Ni siquiera saben dónde está el lavabo. La curva del aprendizaje. Esa curva de aprendizaje son 2 años. Sí, pues, y este mandato es de año y medio. Terrible. Entonces, vamos a ser optimistas, vamos a esperar y rezar para que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, acometa las reformas que faltan. Pero ya basta de hablar de política. Llevamos 3 años y medio maldiciendo a los políticos y hablando de política. Hablemos de economía. Así es. Hablemos de comercio exterior. Correcto. No, hablemos de un impulso que nos permita, por ejemplo, hay un asunto que ha podido hacer este gobierno y no lo ha hecho ningún otro. ¿Qué es lo que hizo Alemania en la reunificación en 1989? Cuando cae el muro de Berlín, hay una Alemania rica y una Alemania pobre. La Alemania rica bancó a la Alemania pobre. Sí, sí. O sea, ¿por qué no planteamos un programa económico keynesiano para que el Perú rico, que lo hay, Costa y Lima, banque el trapecio andino? Eso es un dinamismo únicamente interno. ¿Por qué no generamos una composición de la brecha social, económica, infraestructura, salud, desarrollo, tecnología, ciencia, y decimos, por ejemplo, invertimos $100.000 millones en los próximos 10 años en desarrollo puro y duro del trapecio andino, bajando desde Cajamarca, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Puno, las regiones pobres de Cusco, Arequipa, y levantamos, dinamizamos la economía interna. Eso no depende de China y Estados Unidos. Eso es una fórmula keynesiana. Completamente, sí, es cierto. Ahora, bueno, mucho tiene que ver también con la resistencia del modelo, ¿no? El modelo como tal es un modelo que funciona, pero
que necesita ser reajustado, como los propios apóstoles del capitalismo lo han dicho, lo han aceptado de manera internacional. Es decir, en el sentido de que no se debe, por ejemplo, las economías como la peruana, que es extractivista, es primaria, ¿no? Tiene que haber cierto desarrollo paralelo de otras matrices económicas que les permita diversificar su oferta productiva a nivel contexto internacional y no concentrarse pues en lo que es el crecimiento, sino que hay que saltar a lo que es también el desarrollo, que es un estado superior del progreso de la civilización humana. De eso estoy hablando. O sea, los alemanes saltaron al desarrollo y ahora más o menos Alemania está pareja. No puede haber un país, un Perú rico y un Perú pobre. No puede haber. Seguimos viviendo una endogamia política. Lima sigue siendo el gran virreinato del Perú. Y por otra parte está el Tahuantinsuyo, el incanato, que está intacto. O sea, en el Perú, cuando dicto mis clases en esferas internacionales o de inmersión a inversionistas extranjeros, siempre les digo que en el Perú hay dos estados: el virreinato de Lima y el incanato. O sea, está intacto. O sea, ¿crees que en Lima importa el desarrollo de Huancavelica o Apurímac? ¿Se discute eso? ¿Dónde? Y a pesar que el 80% de provincianos ya habitamos Lima. Sí. O sea, Lima ya no es la Lima de los señoritos capitalinos. Aquí estamos todos, pero hay un gran divorcio en el Estado. Ahora, eso merece, digamos, tres consideraciones que las podemos conversar. La primera, que es el fracaso absoluto del tema de la descentralización y, por supuesto, con su derivado, que es la regionalización, que no funcionó para nada. Es un fracaso, una decepción total, porque lo que estaba llamado a ser una especie de clústeres, ¿no es cierto?, de productivos entre departamentos de la costa, sierra y selva, esta transversalidad nunca se concretó, precisamente por estos feudalismos, estos caudillismos internos, que no dejaban que una de los departamentos fuera la capital de esa región. Entonces se quedaron como departamentos y simplemente han cambiado de nombre. Es una transformación nominal que no produce ningún efecto práctico. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que en el 2007, por primera vez en la historia de la República del Perú, 2/3 del presupuesto nacional fueron a las regiones para comenzar a desarrollar proyectos. ¿Y qué pasó ahí? Hubo mucha incompetencia y mucha corrupción. Tanto es así que los antiguos presidentes regionales y después gobernadores terminaron en la cárcel, 10 o 12 de ellos. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, los resultados de los comicios del domingo 26 te indican que el sur es un sur que insurge contra Lima por los resultados, básicamente, de Unión por el Perú, y este FREPAP que proviene, ¿no es cierto?, de las fronteras vivas que han instalado desde la Amazonía, que es una especie de mesianismo amazónico. Entonces tienes el sur con la Amazonía y arrinconando un poco a Lima, y el norte que lo está consolidando Alianza para el Progreso. ¿Cómo ves ese escenario y esta descripción? Es un mosaico, ¿no? El Perú, históricamente, milenariamente, ha sido una federación de reinos, de curacazgos. Ha sido toda la emblemática fusión con los incas como civilización, pero como telón primario de culturas ancestrales desde Caral, ¿no? Chavines, Paracas, Tiahuanacos, todo el mosaico, Chachapoyas, Chancas, ahí están los Huancas. Entonces, eso se sigue en una evolución milenarista, entendiendo como un proceso. La descentralización no es un acto, es un proceso. Así dice la ley de bases de la descentralización, que ha quedado truncada porque efectivamente los departamentos no han mudado en regiones, porque se habló en la ley que tendrían que haber referéndum, y en los referéndum pues nadie quiere juntarse con... Ni Lima quiere juntarse con el Callao, ni Callao quiere juntarse con Lima, empezando la capital. Y tampoco pues quieren juntarse Moquegua, Arequipa, Tacna, ni Cusco, Puno, Apurímac, o al revés. Entonces, frente a ese tema, hay que entender que el Perú es un mosaico, es una federación de reinos. Por otra parte, frente a la insurgencia del sur rojo, combativo, rebelde, revolucionario, y el FREPAP con sus fronteras vivas, hay que entender dos cosas. Primero, estamos asistiendo a la consolidación de un bloque que lideran Tauro Humala desde la cárcel, después de su martirilogio,
porque en cuanto él salga de prisión, nadie va a poder contestarle, mirándole a los ojos, de que no fue una prisión política, a la luz de que hay muchos gobernantes que él combatió que están encarcelados, requeridos por la justicia. 1. 2. FREPAP, estamos frente a religiosos que están con un partido teocrático no cristiano, sino que ellos son israelitas que adhieren a las tesis de Moisés. Correcto. Que ese es un tema más profundo de la teología, porque ellos siguen al Pentateuco, que son los primeros 5 libros que se atribuyen a Moisés. Entonces Jesucristo todavía no está en sus planes. Posterior, así es. Es posterior, y no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están todavía en la época de la ley del talión. Así es. Ojo por ojo, diente por diente. Y en temas de género, en temas de familia, en temas de vida, vamos a tener sus discursos encendidos en el Pleno del Congreso de la República, defendiendo lo que ellos llaman que Adán y Eva, pues Dios creó una mujer y un hombre, y en base a eso tiene que seguir la sociedad. Entonces, el mosaico es todavía más rico, porque a eso hay que añadirle este fenómeno del señor Urresti. 500.000 limeños, electores en Lima, han votado por el señor Urresti, que está requerido por la justicia. Pero han votado por él. Imagínate si hubiese sido un distrito único a nivel nacional, ¿cuántos votos se hubiera obtenido? Si solo en Lima ha tenido 500.000. Sí, pues. Ahí tienes un fenómeno. Acuña y APP se consolidan bajo el liderazgo de Omar Chejade en la bancada del Congreso. Marta Chávez lidera una fuerza popular que tiene que resurgir y refundarse, y Acción Popular, que tiene los astros alineados para gobernar el año 21, tiene complicaciones. Primero, es el partido más votado. Segundo, tienen la AMPE, la presidencia de la AMPE, que es el alcalde de La Molina, sí, ¿no?, que es el presidente. Tienen la Asamblea Nacional de Regiones, que es el gobernador de Cajamarca, y tienen la alcaldía de Lima. Tiene mucho poder político. Pero están enfrentados. Están enfrentados. Y tengo datos que anoche y han pactado los provincianos, no diré nombres, los tengo, pero no diré nombres, los provincianos de Acción Popular han pactado ya su candidatura. Y no van a pasar por una candidatura limeña. Eso convalida mi tesis de que hay 2 estados, el Virreinato de Lima y la República del Perú. Está bonito eso, ¿eh? Hay que analizarlo con más profundidad, ¿eh? Pero ciertamente, en todo caso, bueno, el señor Urresti es el más votado por el voto preferencial, pero él no puede ser el presidente del Congreso porque tiene que presidir las juntas preparatorias. Eso por un lado. Pero sí le da una base muy poderosa para el 2021. Y dependerá también de lo que haga ahora en este Congreso de Transición, sobre todo si él sabe controlar sus ímpetus personalistas y egocéntricos, ¿no? Y esta imagen de showman que le ha dado bastante que ganar, pero no en este Congreso, donde la ciudadanía ha decretado que está harta de los enfrentamientos y de los conflictos entre los políticos y quiere soluciones prácticas para sus problemas diarios y domésticos. Entonces quiere conciliación, quiere entendimiento. ¿Tú crees que en una representación hiperfragmentada, con 9 bancadas, con porcentajes realmente menores, porque entre todos no llegan, pues ninguno llega al 8% real, no, sino que están por debajo de eso? Entonces, y con la tutela, vamos a decir así, transitoria del Ejecutivo, ¿cómo crees tú que se puedan entender, no? El Poder Ejecutivo ha disuelto el Congreso. El Tribunal Constitucional ha convalidado la disolución. Y el electorado ha descuartizado la representación parlamentaria. Entonces solo tenemos un superpoder, que es el Ejecutivo. Vamos a esperar a marzo, a que inicie la legislatura, para saber por dónde vienen los pasos. El FREPAP y UPP van a tener un protagonismo propio. Vamos a esperar a ver cuáles son sus estrategias.
Yo lo que quisiera es revisar algunas estadísticas, porque la situación es mucho más compleja. Quisiera que te percates en los números. ¿Qué porcentaje de ausentismo hubo? Muy alto. Hay que saber el porcentaje. ¿Cuántos votaron nulo, viciado o se abstuvieron en blanco? Entonces, cuando hablamos de la actual fracción parlamentaria, hablamos de votos válidos. Así es. Pero si hablamos en el universo de votos, Acción Popular no llega a 7%. No llega al 7%. Sí. Gustavo, vamos a seguir con este análisis a profundidad, pero necesitamos ir a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos, amigos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020. Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Estamos acompañados de Gustavo Pacheco, presidente del Instituto Internacional de Gobierno. Gustavo, estábamos haciendo las reflexiones respecto a los resultados de la jornada del domingo 26, la recomposición, ¿no es cierto?, de la representación parlamentaria con estas 9 bancadas y lo que podría pasar respecto a el entendimiento que es necesario para mantener la gobernabilidad en el Perú sin que haya pues como decías, un superpoder hegemónico, ¿no?,
que aplaste a todos los demás. Ahora, tú tienes una teoría contraria a eso. ¿Crees que sí, en la práctica hay un gobierno autocrático? Pero lo cual nos hace recordar que el proyecto que presentó Vizcarra en el anterior Parlamento era para irse él junto con el Parlamento, y esto no fue aceptado por la mayoría fujimorista. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en su discurso dijo, vámonos todos, ¿no? Bueno, pero eso pues siempre se dice en las fiestas, ¿no? Vámonos todos, pero luego te quedas pues en la fiesta y se van el resto, ¿no? No hay que hablar más del tema porque el Tribunal Constitucional ha convalidado la disolución. Sí, ha legitimado completamente. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no con el partido de la U Alianza. Uno puede ser de la U de la Alianza, pero ya cuando acabe el partido, alguien ha ganado. ¿Ya? Y esto en el latinazgo jurídico se llama contrafactum non est argumentum. Claro. ¿Ya? Los hechos no requieren argumentación. Está muy claro. El Poder Ejecutivo ha ganado. Y la agenda es del Poder Ejecutivo. Y lo es desde que tomó las riendas al principio el presidente Vizcarra. Pero hay que ver esto como un solo gobierno. Porque se nos quiere hacer ver como que hay dos gobiernos en los últimos 5 años. No. Es un solo gobierno, es un solo partido. El partido de gobierno que ahora se llama Contigo ha salido en el último lugar de las elecciones. Sí. Pero es el mismo lugar. O sea, PPK nos instaló en el infierno. Vizcarra es el administrador del fuego. Qué fuerte eso, ¿ah? Ahora, el mismo Kuczynski ha aceptado por ahí que Vizcarra lo traicionó. Es un solo gobierno. Pero ya el Tribunal Constitucional ha dicho, como Martínez Morosini, y aquí no pasa nada. Claro. Esa es seguridad jurídica, punto. Porque si hubiera salido al revés, 4-3, oiga, diciendo que esta disolución fue anticonstitucional, bueno, hablaríamos, no, pues hay que también ser honorables en el resultado. Si te ganaron, punto, ¿no? ¿Quién interpreta la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Pues aquí paz y después gloria. Sí, pero yo, eso está bien, como una lectura y una interpretación de lo que ha pasado y de lo que podría pasar en adelante en marzo cuando se instale el Congreso. Pero quisiera tu reflexión respecto a estos enfrentamientos internos propiamente dichos dentro de FEPAC, dentro de Cainitas, dentro de Podemos, dentro de UPP, ¿no es cierto? Esta declaración de independencia de Urresti respecto a Podemos y de Antauro y su gente respecto de Unión por el Perú. O sea, ya ganaron sus votos y eso les da cierta autonomía y cierta capacidad y cierto poder práctico y además fáctico, que está tan de moda, para imponer su propia agenda, imponer su liderazgo, imponer sus candidatos, ¿o no es así? Me fastidian los tránsfugas. Tendríamos que ir a un reglamento del Congreso y una ley que el Jurado Nacional de Elecciones administre, que todo aquel que es elegido por un partido de un color en el Congreso y quiera retirarse de ese partido, se tiene que ir del Congreso. Los escaños no les pertenecen a las personas, a los individuos, les pertenecen a los partidos políticos. O sea, nuestro sistema democrático está organizado en función de partidos políticos, no de individuos. Esto de decir, Antauro desde la cárcel, por mí, y esto de decir, el señor Urresti, por mí, pues llegamos a un individualismo absoluto. Sí tienen el gran mérito, por supuesto. El efecto de arrastre. Está bien, pero para eso los partidos los ponen, pues. Justamente los pactos apuestan por ellos, y creo que el que se quiere ir de una bancada debería irse al Congreso. O sea, dirías tú que las organizaciones que cobijaron las candidaturas de estos líderes en alguna medida esperan y merecen cierto nivel de lealtad. De contraprestación. Si me estás invitando a tu canal de televisión a conversar contigo, yo necesito estar sometido a unas normas que tú has establecido previamente. Si no, no puedo aceptar yo esta invitación y hacer de este set mi jolgorio. Claro. Ahora, ¿tú crees que al final Urresti, por ejemplo, se pelee con Luna y él imponga su propio control de la bancada?
No voy a hacer ese tipo de predicciones. Mucha especulación. No, yo me dedico a la ciencia política, De acuerdo. a las ciencias de gobierno y a la gobernanza global. Los temas domésticos son de otro tipo de programas. Ajá, ok. Bien, ahora quería conversar contigo sobre tu opinión como abogado respecto a la designación del doctor Daniel Soria como nuevo Procurador General de la República. Algo he leído. Ya, en el sentido de que dentro de las atribuciones del diseño de atribuciones y facultades que le compete a este nuevo funcionario, estaría la concentración de la capacidad de acusar a altos funcionarios del Estado. O sea, ya no habría la posibilidad de que los altos funcionarios fueran acusados por diversos procuradores, sino que solamente la figura del procurador general tendría esa capacidad, lo cual permite pensar que es un demasiado poder concentrado y además, al haber sido designado por el presidente de la República, se prestaría a una serie de peligros y de riesgos Sí, contra el modelo democrático, ¿no? Hay que ir despacio hacia el estudio de esta nueva figura, porque todos hemos amanecido con un nuevo supercargo, ¿no? Sí, pues. Primera cuestión, ¿quién lo nombra? Ujú. ¿Cuál es su marco jurídico? ¿Cuál es su ámbito de Lo nombra el presidente aplicación? a propuesta de la ministra de Justicia. Bien, Ujú. bien. A partir de eso, ¿ha ocurrido que ha habido algún tipo de examen, algún tipo de concurso? ¿Se han presentado ternas? Claro. ¿No estaba el Poder Ejecutivo diciéndole al Congreso que había que tener transparencia claro. en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Claro. Pero ese es otro nivel, ¿no? ¿O no? Me creo que este nivel del procurador También está... es un superpoder Sí. concentrado en un individuo. Los del Tribunal Constitucional son 7. O sea, es Claro. un poder fragmentado en 7. Colegiado, Este es ¿no? un colegiado. Este es unipersonal. Mm. No. Entonces yo quisiera que manejemos un solo código. No puede haber un doble rasero. Yo veo aquí un doble rasero. O sea, exijo transparencia para un caso y no lo muestro en el otro. Claro, la Biblia dice, yo estoy mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga que tengo dentro. Ujú. Esto lo tiene que corregir el Congreso. El Congreso, que todo lo puede. Ujú. Pero hace falta que los parlamentarios se pongan pues en defensa de su fuero. Lo tienen que hacer los que han sido elegidos. Ahora, Gustavo, bueno, tú fuiste un político que actuó en el gobierno, sobre todo de Alejandro Toledo, ¿no? En el antiguo Perú Posible. Con Fernando Olivera en el Frente En el Frente Independiente Moralizador. Pero, digamos, estaba en una alianza, ¿no? No, pero no hay que mezclar. Ah, no, bueno, sí, O sea, claro. yo con la escoba. Ya, Frente Independiente Moralizador. claro. Pero de todas maneras, el expresidente Toledo, digamos, él va a buscar que se le dé una libertad bajo fianza para poder después reforzar su defensa respecto a su propia condición física o mental, ¿no? ¿Cómo ves este tema dentro de todo el contexto anticorrupción? Es lamentable que un jefe de Estado que ha hecho de su lucha y de su vida una bandera anticorrupción Ujú. esté ahora implicado, involucrado con hechos, con testigos que están declarando en contra de él, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esta situación en la Corte Federal en los próximos días se resolverá en favor o en contra. No tengo dudas de que si es extraditado va a tener aquí una dura composición en el manejo de su caso. Tampoco estoy seguro si Estados Unidos va a proceder o no con la extradición. Eso está por verse, sí. Tampoco estoy convencido. Mm. Ahora, me fastidia, repito, que quien ha hecho de su lucha contra la corrupción una bandera esté involucrado en actos de corrupción, ¿no? Presuntamente involucrado. Ujú. Y otro tema, porque estamos tocando diferentes temas del contexto noticioso actual, ¿cómo ves ese tema de que Odebrecht haya demandado al Estado peruano por 1.200 millones de dólares, lo cual hace, pues, ¿no es cierto?, despertar todo tipo de alarmas Bueno, por la posición del Estado peruano, ¿no? Bueno, nos han dicho los fiscales y nos ha dicho el gobierno de que había que devolverle dinerito a Odebrecht para que colabore. Mm.
y le han devuelto 500 y pico millones de todos los peruanos. Y ahora nos están demandando por miles de millones. ¿Quién va a responder sobre esto? El futuro de quienes hoy ejercen el poder jurisdiccional o político es muy complicado, porque los jóvenes que vengan después que nosotros van a enjuiciar estos temas y van a volver a razonar, y van a nuevos fiscales, nuevos congresistas y nuevos gobiernos vendrán y van a analizar todo lo que hicimos en el pasado. Entonces habría que recordar pues que somos mortales, ¿no? Esto no es para siempre, no dura siempre. Incluyendo los 70 decretos de urgencia que se han aprobado hasta ahora. Todos. Es que vendrán nuevos congresistas, nuevos gobiernos. O sea, finalmente acabaremos muriéndonos y la historia pues nos condenará o nos absolverá. Pero si decíamos hace un rato que la ciudadanía con su voto del 26 de enero ha dicho que está harta de conflictos y enfrentamientos, que quiere más conciliación y entendimiento, entonces este campeonato de acusaciones y de prisiones preventivas y de descalificaciones personales va a continuar. Por eso, insisto, basta de política, más economía. O sea, pongámonos de acuerdo en una agenda de desarrollo para el país. Como decían en la campaña de Clinton en el 92, ¿no? La economía, estúpido. La economía estúpido. La economía, estúpido. Sí, pues. Claro, porque Bill Clinton, has hecho una referencia maravillosa. Sí, claro. Cuando en la guerra del Golfo, George Bush padre gana la guerra del Golfo y entonces es declarado un héroe y tiene el 90% de aprobación en Estados Unidos. Sí. Iba a la reelección y Bill Clinton, que era casi un desconocido, le ganó las elecciones al gran héroe, a George Bush padre. Cambiándole la agenda. Cambiándole la agenda y diciéndole al ciudadano norteamericano, no te dejes engañar, no seas estúpido, fíjate en la agenda económica. Y le mostró pues las cifras de la guerra del Golfo, cuánto costó y cuánto le iba a repercutir en su bolsillo. Genial, eso fue genial. Y en Estados Unidos la gente vota con el bolsillo. Aquí vota o con el corazón o con el hígado. No votamos ni con el bolsillo ni con la cabeza. Muy bien, Gustavo, una última opinión muy somera sobre lo que acaba de ocurrir en el Congreso americano, donde el presidente Trump ha sido absuelto en el Senado, ¿no? De ambos cargos, tanto de abuso de poder, ¿no es cierto?, como los demás que se habían presentado, porque, bueno, el tema de Ucrania y el tema de él averiguar cosas sobre el hijo de Joe Biden, su virtual rival en las próximas elecciones, para afectar los intereses demócratas y obtener ventaja. Bueno, Hillary Clinton ha salido a decir que los senadores que han absuelto a Trump han traicionado su juramento y han traicionado su compromiso con la democracia. ¿Cómo lo ves? Igual que respeto al Tribunal Constitucional del Perú, respeto al Senado norteamericano. O sea, las instituciones están para algo. El Senado absuelto del impeachment al presidente Donald Trump. Y entonces aquí paz y después gloria. La Cámara de Representantes lo condenó, pero el Senado, que tiene mayoría republicana, lo ha absuelto. Uno podrá luego, a partir de eso, hacer un comentario que me gusta o no me gusta, pero hay que acatar las instituciones. No contra factum non est argumentum. ¿No? Bueno, pero llama la atención que Mitt Romney, que fue candidato presidencial republicano, ha votado con los demócratas en contra de Trump, ¿no? No, porque ellos no están sujetos a mandato imperativo y el que quiere puede cambiar su voto, ¿no?, para significarse en la historia de Estados Unidos. No hay que olvidar que el presidente Donald Trump está haciendo una campaña de reelección y ha tenido éxito en varios asuntos económicos primero, comerciales después, políticos que está cosechando, y creo que va enrumbado hacia un segundo mandato, ¿no? En su trato con China, ha logrado cierto acuerdo con China, sí, es cierto, pero le ha vuelto a leer la cartilla. Le he dicho un momentito, Estados Unidos está primero para gobernar para los americanos, América para los americanos, norteamericanos. Ha fijado sus fronteras. La doctrina Monroe. Sí, tiene un sentido. Con el presidente Obama, durante 8 años, hubo cierta flexibilidad en el tema ideológico, comercial, económico, en cuanto a la globalización. Mucho liberalismo. Y otros países subieron, crecieron, en América Latina, en Asia, en Europa. En la era Trump, Estados Unidos está recuperando su protagonismo. Sigue siendo el hegemón. Y frente a eso, pues yo creo que el Senado
lo que ha hecho es bendecir su camino, toda vez que todavía Estados Unidos tiene una serie de complicaciones en el mundo y hay países que no son tan amigos. Sí. Bueno, es cierto que ha recuperado cierto posicionamiento internacional global Estados Unidos a partir de la presidencia y de se Trump. ha fortalecido su moneda. Y se ha fortalecido también, sí, es cierto. Y incluso el empleo ha aumentado también en la gestión de Les de está Trump. yendo bien económicamente. Sí, aunque también es cuestionable las intenciones y propósitos de Trump para dejar sin cobertura social a miles de americanos y de habitantes de Estados Unidos, para dejar atrás las reformas sanitarias del presidente Obama, ¿no? Bueno, el presidente Donald Trump es un hombre exitoso en su vida privada. Y ahora que está en la cosa pública, es un hombre que está demostrando mucha firmeza en sus decisiones. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, pero el norteamericano que estuvo olvidado en otras administraciones, ahora siente que está siendo atendido y su economía empieza a funcionar. Y si la economía funciona, funciona la política. Si la política funciona en piloto automático sin economía, tiene complicaciones. Claro, es cierto. Una última pregunta, mi querido Gustavo. ¿Crees que cuál sería en todo caso los 3 puntos que tú crees que dirías que son lo central en la agenda política del próximo Parlamento que se instalará en marzo? Los 3 puntos que deberían, sobre todo puntos de coincidencia, ¿no?, que deben trabajar juntos. Punto número 1, fijar una agenda de desarrollo que inicie en el bicentenario, o sea, a partir del próximo año. Los presupuestos generales de la República que se aprueben este año para el siguiente ejercicio tienen que contener una agenda de desarrollo. Punto número 2, tiene que pactarse una hoja de ruta institucional para que ingresemos en un orden hacia las próximas elecciones, porque la campaña electoral del 2021 ya inició y hay nuevos precandidatos presidenciales y hay que ver cuál es esa agenda. Y punto número 3, hay que mirar el globo. No me gusta la visión doméstica, endogámica, que solamente nos miremos al ombligo. Hay que ver cómo está el planeta. Los gobiernos anteriores, empezando por el gobierno que apoyé, abrieron los mercados internacionales con tratados de libre comercio. Eso está clarísimo. Sí. Y entonces hemos impulsado más de 16, más de 15 tratados de libre comercio con Europa, Unión Europea, con Estados Unidos, con claro, China, con India, con Rusia. A partir de ahí fue la recuperación. Entonces hemos recuperado todo el control económico y hace falta saber de qué manera el Congreso de la República y el gobierno hacen una sola agenda común global. ¿Cómo estamos mirando India? ¿Cómo lo estamos mirando India? De todo lo que se habla de la economía emergente, ¿no? ¿Cómo estamos mirando Indonesia? ¿Cómo miramos Australia? ¿Cómo estamos mirando el ASEAN? ¿Cómo estamos mirando el Asia-Pacífico? ¿Cómo estamos mirando lo que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership? O sea, ¿de qué manera estamos nosotros proyectando nuestros jóvenes, nuestras universidades, nuestros institutos hacia el futuro? En nuestro Instituto Internacional de Gobierno, nuestra mirada es global. Y por eso acabo de regresar de un viaje con nuestro rector, el canciller Óscar Maurto Romaña, porque estamos intentando poner en España nuestra sede central para funcionar con África, con la Cátedra de Estudios Africanos Mohamed VI, para funcionar con Oceanía en Asia-Pacífico, con China, con Japón, con Indonesia, con Tailandia, Vietnam, y luego estamos intentando ver cómo formamos gobernantes de América Latina y estudiosos de la realidad iberoamericana. El mundo es un pañuelo, se ha vuelto a globalizar, y si no tenemos esa mirada, repito, desde el Congreso, vamos a tener siempre una situación doméstica, a ver quién le dijo, Songo le dio Borondongo, Borondongo le dio Bernabé. Entonces, no, por quítame esas pajas. No me gusta el análisis doméstico, me gusta el análisis global. De acuerdo. Gustavo, mucho éxito en el instituto, por supuesto. Tienes una importante cantidad de personalidades que dictan en esta institución, que tiene una proyección internacional importante también, ¿no? Y bueno, esperemos que más adelante podamos tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, y que la Virgen de la Candelaria, que estamos en el aniversario, bendiga a Radio Canal Identidad. Bien, muchas gracias, amigos, no hay tiempo para más. Seguimos conversando el día de mañana y el día viernes. Muy bien, hasta luego.